A continuación, tendremos la posibilidad de escuchar al actual director del Centro de Investigaciones Elena de White, el doctor Sergio Becerra, con el tema ¿Cómo interpretar los escritos de Elena de White? Buenas tardes, hermanos. Permítanme, voy a poner de este lado porque así puedo ver la pantalla y no tener que estar dándome vuelta para ver lo que ustedes están viendo. En realidad, mi título de la presentación es ¿Cómo leer los escritos de Elena de White? O ¿Cómo interpretarlos?, que viene a ser lo mismo, que en mi experiencia creo que es uno de los temas más importantes donde a veces tenemos dificultades al estudiar la palabra de Dios y también los escritos de Elena de White. Lo que vamos a ver en este momento en realidad es una síntesis de un libro que está dentro del librito que se está promocionando en este encuentro, escrito por el pastor George Knight, Introducción a los escritos de Elena de White. Este libro, Introducción a los escritos de Elena de White, en realidad son 4 libros adentro, que habla sobre su vida, el contexto histórico donde ella se crió, etc. Y uno de los 4 libritos se llama ¿Cómo leer los escritos de Elena de White? Y ustedes van a ver que nosotros vamos a estar hablando sobre 9 principios que él recomienda para tener en cuenta cuando nosotros estudiamos los escritos de Elena de White y también nos sirven para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario respetar principios de interpretación? Porque muchas veces nosotros olvidamos que los consejos de la palabra de Dios o del espíritu de profecía no fueron escritos directamente para nosotros, fueron escritos a personas de su época. Hacer interpretación no es cambiarle el significado, sino hacer un proceso de extracción, porque algunos consejos particulares tenían una aplicación a una situación dada, pero lo que sí es permanente y es válido para nuestra experiencia son los principios que están subyacentes. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Cuando estudiamos, no es que tomamos de manera inmediata el texto tal cual, sino que nosotros tratamos de comprender cuándo el Señor Jesús dijo algo, cuándo uno de los apóstoles o algún pasaje del Antiguo Testamento lo pronunció, en qué circunstancias, por qué lo dijo. Y entonces vamos extrayendo allí el principio, que ese sí tiene una aplicación para nosotros también hoy. A veces parece que esto es superfluo, pero en realidad es de suma importancia, porque muchas veces los problemas y las dificultades en el uso que nosotros hacemos de los escritos inspirados, el que sean bien aplicados y bien usados o no, tiene que ver con la manera que nosotros respetamos estos principios de interpretación. Así que nosotros vamos a ver estos 9 puntos que son aconsejados aquí en la obra del pastor Knight, que son también temas que han sido tratados por otros autores, pero el que yo he preferido usar esto porque si ustedes quieren leer más ampliamente sobre cada uno de estos temas, ustedes van a poder encontrar el material explicado extensamente en esta obra que tenemos en venta aquí o a través del país. Entonces, aquí en el primer consejo que se nos da es que nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios o a los escritos inspirados tenemos que tener una perspectiva saludable. Tenemos que venir con una aproximación correcta, porque si nosotros tenemos una perspectiva negativa, el resultado de lo que vamos a estar haciendo o estudiando puede distorsionarse o puede perder el rumbo fácilmente. Entonces tenemos que tener una perspectiva positiva para poder sacar provecho, para poder realmente ser bendecidos por el estudio
del consejo inspirado o de la palabra de Dios. Y aquí tenemos 3 consejos que nos ayudan a poder respetar esa aproximación positiva. Algunos de ellos son de sentido común, pero tenemos que mencionarlos. En primer lugar, es que nosotros tenemos que comenzar con cada estudio de la palabra de Dios o del consejo inspirado con oración. ¿Lo hacemos siempre? Espero que sí. ¿Y por qué es necesario comenzar con oración? Por allí escucho para ser guiados por el Espíritu Santo. Y saben, así como nosotros cuando oramos nos ponemos bajo la influencia del Espíritu de Dios, cuando nosotros no lo hacemos podemos dejarnos influenciar por otras influencias que pueden ser usadas por el enemigo. Y entonces nosotros tenemos que recordar que estamos en un conflicto, que así como Dios quiere guiarnos a la verdad, el enemigo quiere guiarnos al error, a un uso equivocado de incluso los materiales que Dios ha inspirado. Así que es un punto básico que nosotros nos pongamos bajo la dirección y la bendición de Dios. Luego, entonces el Espíritu Santo va a poder actuar iluminando el mensaje que nosotros vamos a estar estudiando de manera positiva. En segundo lugar, es necesario tener una mente abierta y equilibrada. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces en una discusión con alguien las personas ya vienen con la mente cerrada? Y como que no quieren, ya de antemano ellos dicen, bueno, ustedes digan lo que quieran, pero yo ya tengo mi opinión. Si ustedes van así a la palabra de Dios o a los escritos de nuestra hermana Elena de White, ni Dios puede cambiarles la mente. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender, estar con una posición mental en la cual estamos dispuestos a poder crecer en lo que estamos estudiando y leyendo. Elena de White afirma, dice, si usted investiga las Escrituras para vindicar sus propias opiniones, nunca llegará a la verdad. Investigue para saber qué es lo que dice el Señor. Y para eso nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta. Esto me hace acordar algo que sucedió hace muchos años atrás. Mi abuelo materno era anciano de iglesia. Él no había estudiado teología, pero como anciano él a veces preparaba sermones para la iglesia y en una ocasión él estaba preparando un sermón que tenía un par de ideas que le gustaban mucho y entonces la idea que él quería combinar era que allí por donde había pasado el pueblo de Israel al entrar en Canaán, en el río Jordán, era el mismo lugar donde Jesús se había bautizado. Y entonces él quería sacar todo un sermón a base de eso. Y él comenzó a averiguar por allí, a ver si era verdad esto. Esa era su idea. Y entonces cuando conversando con él dijimos, no hay manera de mostrar si eso fue así. Y lo más probable es que no fue así, porque el río es extenso. El pueblo puede haber cruzado por diferentes lugares y Jesús quizás dónde fue bautizado, no lo sabemos. Y no le gustó, porque le arruinó el sermón. Entonces nosotros tenemos que recordar que a veces podemos tener nuestras ideas, podemos tener nuestro pensamiento, pero no tenemos que ir con las ideas ya maduras, sino que estar abiertos a la influencia del Espíritu de Dios, que Él quiere llevarnos a la verdad. Otro punto importante es tener una actitud mental sana al leer los escritos y es el que requiere de tener fe. Tenemos que venir con fe. La palabra de Dios lo dice allí en la epístola a los Hebreos, que nadie puede acercarse al Señor y creer de que Él existe sin fe. ¿Por qué? Porque el Señor ha determinado que Él nos va a dar evidencia, pero nunca nos va a dar evidencia completa para que nosotros no tengamos espacio para la fe. Necesitamos creer en la palabra de Dios, tener confianza en su dirección. Y entonces confiar que el Señor nos va a guiar justamente al estudiar su palabra o los espíritus del espíritu de profecía para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. En segundo lugar, también se nos aconseja que al estudiar los escritos del espíritu de profecía
nosotros los usemos siempre a la luz de las Escrituras. Yo recuerdo cuando estaba estudiando que por allí habían algunos hermanos que andaban distribuyendo un papel que decía una sola escritura, una sola interpretación, como diciendo la Biblia es una sola, pero hay una sola manera de entenderla y esa es a través de los escritos de Elena de White. Ahora, ¿cuál es el problema allí con esa metodología? Nosotros estábamos escuchando al pastor Plenk y también en otras de las presentaciones que cómo se juzga a un profeta. ¿Cómo podemos nosotros ponerlos a prueba? Por la Biblia. Entonces, el último profeta tiene que estar en armonía con los anteriores, no los anteriores con el último. ¿Se dan cuenta? Esto ha pasado en algunas de las otras iglesias que dicen haber tenido profetas, en que ellos han acomodado la doctrina o las creencias en base al último profeta. No quiero nombrar a ninguna iglesia, pero hay algunas iglesias que han cambiado sus doctrinas porque el último profeta, él era de cierta opinión y entonces no buscó estar en armonía con los anteriores, sino que acomodó la creencia de la iglesia a su última opinión. Esa no es la manera como la Biblia trabaja. La palabra de Dios nos dice que la armonía del profeta es una de las pautas, con el material anterior es la manera como nosotros podemos juzgar. Elena de White decía, por ejemplo, que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. Y es por eso que ella afirma que es necesario ir a la Biblia y conseguir allí la evidencia. Y aquí yo les puedo contar que durante la vida de Elena de White hubieron ocasiones en las cuales había discusiones teológicas, había debate. Y algunos vinieron a la hermana de White y le preguntaba, hermana de White, ¿qué le ha dicho el Señor sobre este tema? Y ella decía, el Señor no me dijo nada. ¿Pero cómo es posible? Él tiene que haberle dicho algo, así podemos terminar esta discusión con una declaración autoritativa suya y ya se acabó el problema. No, dice, ustedes van a tener que hacer igual que como hicimos nosotros al comienzo. Al comienzo nos reunimos y en oración estudiamos la palabra de Dios hasta que llegamos a la verdad. Y cuando Dios está permitiendo de que esta discusión se dé, es porque Él quiere de que nosotros no perdamos esa costumbre. No perdamos la costumbre de que tenemos que ir a la palabra y en la palabra buscar la verdad. Entonces, el principio de que los escritos de Elena de White tienen que ser leídos a la luz de la Escritura es un principio fundamental, importantísimo. Luego, tenemos otro consejo que dice que tenemos que concentrarnos en los temas centrales. ¿Qué es eso de los temas centrales? Ustedes saben que en los autores hay algunos temas principales que son como la columna vertebral de su mensaje y hay algunos temas que son periféricos. Y entonces, cuando nosotros nos concentramos en aquellas cosas que son periféricas, puede ser interesante, puede ser fascinante, puede ser novedoso, pero no es lo principal. Y entonces cuando nosotros le ponemos el énfasis a lo secundario, nosotros no estamos siendo fieles con la intención del autor de respetar sus temas que son considerados principales. ¿Saben cómo nosotros podemos saber cuáles son algunos de los temas centrales en los escritos del Espíritu de Profecía? ¿Saben cómo? Fácil. Hagan ustedes una búsqueda temática sobre un tema. Y si comienzan a encontrar muchas citas, ustedes van a darse cuenta inmediatamente de que este es un tema importante. Y hay otros temas para los cuales hay 1, 2 citas. Y hay algunos temas de los cuales no habla nada. Y entonces eso ya es una primera orientación que nos ayuda a nosotros a saber si este es un tema importante en los escritos de nuestra hermana Elena de White. Y ella misma menciona cuáles son algunos de estos temas centrales. Por aquí tengo una cita que habla más de una manera negativa, dice,
a veces debemos tener cuidado, no sea que al amparo de la búsqueda de una nueva verdad, Satanás distraiga nuestras mentes de Cristo y de las verdades especiales para este tiempo. O sea, que Satanás puede valerse incluso de nuestro estudio de los escritos de Elena de White para apartarnos del Señor, al llevarnos a cuestiones secundarias que no son tan importantes. Y ella dice más adelante, puede ser algo que no está completamente revelado, que no es esencial para nuestra salvación, pero que se llega a transformar en un tema absorbente, en la verdad presente. ¿Saben ustedes cuál es una definición de una persona desequilibrada espiritualmente? ¿Cómo podríamos definir una persona desequilibrada espiritualmente? Una persona obsesiva, una persona que tiene un tema y ese es su tema y ignora todo el resto. Un cristiano equilibrado es alguien que le va a prestar interés a todas las doctrinas, a todos los temas que tienen importancia para la vida cristiana y no solamente tener una obsesión con un solo tema. Esto es de lo cual está hablando nuestra hermana Elena de White cuando dice esta cita allí. Por otro tema, aquí está la mención de cuáles son los temas importantes. Y ella dice, la Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto. El estudiante debe aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central. ¿Y cuál es ese gran tema central de la Biblia? Del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y de la profecía hasta la gran culminación. Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, etcétera, ¿no? Acá yo lo que estoy viendo, apreciados hermanos, que ahí está el tema principal de lo que nuestra hermana Elena de White presenta. ¿Cuál es ese tema? El tema del gran conflicto entre el bien y el mal. Y no simplemente las teorías de complot y las teorías que a veces nos gustan, las cosas espectaculares. Nos gustaría saber cuándo va a comenzar la ley dominical y si tal o cual gobierno está complotando para avanzar los eventos que están anunciados por la profecía. Aquí ella está hablando cómo el conflicto me afecta en mi vida, cómo esto me puede, ¿no es cierto?, a llevarme a apartarme del Señor o estar más firmemente arraigado en Él. Me gusta mucho un libro que leí hace mucho tiempo que hablaba sobre, dice, cómo vencer al dragón dentro de mí. Porque muchas veces nos obsesionamos con la lucha contra el dragón, contra Satanás, pero en la historia, en la política, en el mundo, y nos olvidamos que el dragón está luchando por el control de nuestro corazón. Y es importante entonces ver la implicancia de este conflicto entre Cristo y Satanás y cómo eso nos afecta a nosotros. Ese es un tema importante, ese es un tema central. Y de cómo yo tengo que prepararme para ese conflicto a diario y también en la preparación para el cielo. Aquí ella dice, por ejemplo, también, dice, ¿cuál es la diferencia entre un tema central y uno marginal? Y ella dice, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual todos los otros libros se agrupan, es el plan de redención y la restauración en el alma humana de la imagen de Dios. ¿Cómo me gusta esto? Porque Dios es un Dios que no es negativo solamente, que está tratando de desenmascarar al enemigo. Él tiene un plan, y ese plan es de restaurar la imagen de Dios en mi vida. Y el Señor ha puesto todo a mi disposición para que yo pueda crecer espiritualmente en la santificación, en preparación para el cielo. Ese es un tema importante. Y todas las enseñanzas, el mensaje inspirado apunta a esos temas como temas centrales. Tenemos otro punto. Considerar la posibilidad de problemas en la comunicación. Este es un tema que es un poquitito complejo de comprender.
Y tiene que ver mucho con psicología, porque todos nosotros tenemos una manera diferente de comprender las cosas. Todos somos diferentes, eso yo creo que lo entendemos. Pero el Señor sabe que nosotros somos distintos y tenemos una manera diferente de percibir las cosas. Lo que a una persona lo puede emocionar, al otro lo deja frío. Lo que alguien puede captar rápidamente, a otro le cuesta más entender. Y el Señor toma en cuenta estas diferencias. Y es por eso que a veces nosotros nos encontramos leyendo el mismo pasaje y comprendiendo de una manera distinta. Ahora, nosotros tenemos que recordar esto. Y es por eso que el Señor a veces tiene que reiterar las cosas de diferentes maneras para que el mensaje de alguna manera nos llegue. ¿Nunca se han preguntado, alguna vez se han preguntado por qué nosotros tenemos 4 evangelios y no solo uno? ¿Por qué hay 4 evangelios y se parecen tanto? Dice, porque son diferentes autores que llegan con el mismo mensaje de diferentes maneras. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es el evangelio favorito de ustedes? Algunos dirán, bueno, el mío es Juan, el mío es Mateo, a mí me gusta Marcos porque es activo, parece que se mueve más rápido. Eso tiene que ver con las diferencias de las personalidades de los autores y también que Dios usa esas características justamente para llegar a diferentes personalidades. Entonces nosotros encontramos también en los escritos del Espíritu de Profecía que Elena de White hay ciertos temas que los dice varias veces y de diferentes maneras. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto y no ser tan taxativos a veces con una sola cita o 2 aquí y decir esto es lo que piensa Elena de White sobre este tema y se acabó, ya lo vamos a ver en otro de los puntos, sino que para poder respetar mejor el pensamiento del autor tenemos que tomar en cuenta todo lo que se dijo al respecto. A ver aquí, considerar posible problema en la comunicación. Vamos a pasar al siguiente punto, al 5. Estudie toda información disponible sobre un tema. El pastor Plank mencionaba que en el Centro White nos llegan preguntas. Hay ocasiones cuando nos viene una carta donde un hermano o alguna hermana nos escribe diciendo, mire, encontré esta cita. ¿Qué hago con esta cita? Porque me descoloca esta cita, no la puedo entender. La mejor manera como nosotros podemos comprender esa cita es cuando nosotros hacemos una investigación más amplia de otras citas con temas relacionados o con el mismo tema, que en el conjunto nosotros podemos tener una idea más completa de lo que la autora quería decir cuando hablaba de esos temas. Es lo que nosotros hacemos cuando presentamos nuestras propias doctrinas. Por ejemplo, nosotros cuando enseñamos la doctrina del sábado, no mostramos un solo versículo. No hablamos solamente con el 4º mandamiento, o un texto por aquí en el Nuevo Testamento y eso ya está. ¿Cómo hacemos un estudio bíblico sobre el sábado? Presentamos una serie de textos. Cada texto suma algo. Y en el conjunto nosotros tenemos una mejor comprensión de esa doctrina. Lo mismo nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos estudiando algún tema en los escritos de Elena de White. Nosotros, en primer lugar, para ser respetuosos con el pensamiento del autor, tenemos que tomar el conjunto en cuenta y no solamente una cita de por allí, una cita aislada. Esto nos ha ocurrido con el famoso tema sobre el Espíritu Santo. Algunos toman una cita por acá y dicen, no, pero si acá dice así. Y bueno, ¿y todo lo demás no lo vamos a tomar en cuenta? Claro que sí. Es al considerar el conjunto que nosotros tenemos menos riesgos de equivocarnos, de entender lo que el autor o la autora estaba tratando de decir. Así que este es un principio que es básico, es por donde nosotros deberíamos comenzar en realidad y no por donde nosotros deberíamos terminar. Y aquí lo dice el pastor Arthur White, el nieto de Elena de White, donde dice que muchos han errado en la interpretación del significado de los testimonios al tomar declaraciones aisladas, o sea, declaraciones tomadas fuera de contexto. Y al final dice, no es difícil encontrar frases o párrafos en la Biblia o en los escritos de Elena de White que pueden ser usados para apoyar las propias ideas en lugar de poner en relieve el pensamiento del autor. Nuevamente aquí tenemos un problema que lo podemos poner en contexto con lo que ya mencionábamos antes. Si venimos con prejuicios y solamente estamos buscando algún texto o alguna cita que
confirme algún prejuicio que nosotros tenemos, vamos a estar errando el camino. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Otro consejo, evite interpretaciones extremas, ¿no? Elena de White tuvo que lidiar con extremistas durante su ministerio. Y ella dice acá en esta cita de Testimonios para Ministros, hay una clase de personas que está siempre lista a escaparse por alguna tangente, que desea captar alguna cosa extraña, maravillosa y nueva, pero Dios quiere que todo se mueva con calma, en forma considerada, eligiendo nuestras palabras de acuerdo con la sólida verdad para este tiempo, lo cual requiere que éstas sean presentadas a la mente libres de todo lo que sea emocional, hasta donde sea posible, aunque tenga la intensidad y la solemnidad que es propio que tengan. Debemos precavernos contra los extremos y guardarnos de animar a aquellos que buscan estar en el fuego o en el agua. ¿Han conocido ustedes personas así extremistas que por ahí están con todo el entusiasmo para allá y después están con todo el entusiasmo para el otro lado? Tenemos que tratar de evitar esas actitudes extremas. Y la Iglesia Adventista ha tenido que pasar momentos muy difíciles con personas que han tenido posiciones muy extremistas. Yo recuerdo en el siglo pasado un hermano australiano de apellido Brinsby, que durante años él tenía ideas extremas en cuanto a la santificación. Y él empujaba con una actitud así, bien salvación por obras y de perfeccionismo, y luego de haber estado en este punto se pasó después al otro extremo. Y en cada uno de sus momentos él arrastró gente consigo porque él publicaba y causó mucho daño a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa actitud extremista. Si nos lleva nuestra mente a tener una actitud de esa manera, podemos saber de que estamos por un camino equivocado. Acá tenemos otro punto, dice, estudie cada declaración en su contexto histórico y literario. Ahora, algo de esto hemos mencionado antes, así que no nos vamos a detener demasiado. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o el espíritu de profecía, tenemos que tomar en cuenta entonces el contexto a quién se escribió. Por eso resulta muy interesante, por ejemplo, algunos de los libros de Elena de White son compilaciones de materiales que ella usó para cartas personales o manuscritos. Y ahora con el libro que salió, que se llama Cartas y Manuscritos, nosotros podemos conocer las cartas integrales y donde hay una explicación con notas de quiénes eran las personas que recibieron ese material, cuál era el contexto de la situación. Y parece que esa misma cita que nosotros hemos leído en otra parte ahora se nos esclarece mejor. Podemos entender con mayor claridad el objetivo que ella tuvo al hacer esas declaraciones. Esto es un punto que es importante también tomar en cuenta. Y tenemos acá el punto 8 ya. Se dice, reconozca la comprensión de Elena de White de lo ideal y de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que Elena de White en sus escritos, en ocasiones, ella plantea un ideal muy alto, algunas personas se aferran a ese ideal y dan a entender como que ella no estaba dispuesta a aceptar nada más que ese ideal. Pero ella era mucho más razonable de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, hay una cita muy conocida que tiene que ver con el hecho de que no hay que... A ver si lo encuentro, ¿dónde está? Acá yo creo que está la página que sigue. Esta que tiene que ver con el tema de la educación de los hijos, o en educación en el campo. Dice, nunca puede darse una educación adecuada a los jóvenes en este país o en cualquier otro país, a menos que sean separados a una amplia distancia de las ciudades. ¿Dónde tendrían que estar entonces nuestras escuelas, nuestros colegios, según este consejo? Todos deberían estar en el campo.
¿Y lo estamos haciendo así? No, entonces estamos todos mal. No, este es el ideal. Y esto es lo que nosotros deberíamos buscar hacer en lo posible. Pero ¿saben? Hay una situación que se ha dado. Resulta que cuando la iglesia comenzó en las pequeñas ciudades y en el campo. La mayoría de los miembros de la iglesia eran gente de campo. Y ese es un buen contexto donde tener nuestras escuelas. Pero resulta de que a medida que ha ido cambiando y pasando el tiempo, la población mundial se ha concentrado cada vez más en las ciudades. Y es ahí donde está la gente. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, vamos a poner todos los colegios en el campo y la gente tiene que salir de la ciudad para venirse. No se puede. Y lo mismo pasa con el tema del evangelismo. Si nosotros queremos alcanzar a la gente donde está, tenemos que ir a las ciudades. Y es por eso que la iglesia ha tenido que comenzar a trabajar con otros objetivos. Pero esto significa que en lo posible nosotros cuando vamos a tener instituciones educativas en las ciudades, vamos a tratar de dar espacio como para que no solamente haya aulas, un pizarrón, ¿no es cierto?, y con un pupitre y un asiento, sino que haya mayores condiciones. Esto es uno de los errores que se cometieron cuando se construyó el primer colegio adventista en Battle Creek, que Elena de White les dio los consejos de que consiguieran una propiedad amplia, donde pudiesen hacer trabajo manual los alumnos, además de también tomar las clases teóricas, e hicieron todo lo contrario de que ella les había aconsejado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener en mente el ideal y tratar de adecuarlo lo mejor posible a las condiciones con las cuales nosotros nos encontramos. Y ya el tiempo se nos va acabando, vamos a mencionar rápidamente el último punto que dice, utilice el sentido común santificado, ¿no? Aquí Elena de White tiene que ver también mucho con actitudes inflexibles que algunas personas toman al tomar algunas citas del espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, a pesar de que Él nos da consejos en su palabra, nos da orientación con el espíritu de profecía, no quiere decir de que nosotros tenemos que dejar de pensar y dejar de razonar. Y no necesitamos pensar solo, porque nosotros vivimos en la comunidad de la fe, en la iglesia, y allí nosotros tenemos que buscar en oración y discutiendo y hablando, tomar buenas decisiones. Como ejemplo, les doy este otro caso de esta cita que está allí en los testimonios que se dio y se ha dado esta discusión muchas veces, donde dice que los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que estos tengan 8 o 10 años de edad. Ustedes saben que acá en nuestro país tenemos un problema con eso, porque ahora los chicos tienen que ir a la escuelita a partir de los 4 años y estamos hablando con alguien que dice que ahora el gobierno quiere que comience desde los 3. Estamos mal con ese problema, ¿no? Bueno, una situación similar se dio en el pueblito donde estaba viviendo Elena de White sus últimos años de vida, y allí los hermanos conocían el consejo de Elena de White, y en la escuela primaria de la localidad adventista se produjo una división entre los profesores que decían que no había que aceptar más que chicos a partir de los 8 o 10 años porque la edad anterior era responsabilidad de los padres. Y entonces no abrieron cursos para esas personas, para esos chicos. Y se produjo una situación difícil porque había niños de unos 5 a 7 años que andaban vagando por la calle porque los padres estaban ocupados trabajando y como no había lugar donde ellos pudiesen estar, estaban por ahí. Y entonces algunos dijeron, bueno, tenemos que hacer algo por estos chicos, sus padres están trabajando, no pueden así criarse en la calle. ¿Por qué no abrimos algunos cursos para ellos? Pero algunos decían, no, la cita dice de que nosotros no tenemos que hacer nada porque esa es responsabilidad de sus padres. Y no se podían poner de acuerdo los dos grupos. Ahora, afortunadamente, ellos vivían en el mismo pueblo que Elena de White y decidieron enviar una comisión para ir a hacerle la consulta a ella. Y cuando fueron y le dijeron, hermana Elena, tenemos esta discusión, esta diferencia. Usted dijo tal cosa en uno de sus libros y entonces tenemos este problema. ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? Y ella les dijo, pero gente, dice, usen el sentido común. Dice, claro que el ideal es que los padres se ocupen de la educación de la tierna infancia de los hijos. Eso así
en un mundo ideal debería ser en todos los hogares. Pero si no se puede hacer eso, hagamos lo siguiente que es mejor, que es que se abra cursos para estos chicos que sus padres están trabajando y que son más pequeños. Eso, el sentido común, la razón debería decirles que es mejor que esos chicos estén abandonados en la calle. Y yo creo que ese es un gran principio que nos ayuda a nosotros a saber que el Señor es razonable y quiere que nosotros usemos nuestra mente también. Y también que usemos de una manera apropiada el consejo inspirado. Estoy seguro que con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder ir creciendo en una mejor comprensión y un mejor uso de los escritos del Espíritu de Profecía que van a ser de gran beneficio en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga.